Sigamos con más información, mis queridos amigos. Estamos en vivo y en directo. Pilas con esto. Dato interesante, exministro de Economía, acerca de los impuestos que se están reduciendo, que anuncia el gobierno y que aparentemente, pues según expertos o la visión que tienen ellos, terminará favoreciendo a un sector muy reducido de exportadores privilegiados y que no favorecería a las grandes mayorías. La eliminación del impuesto a la salida de divisas. Esto tiene varias posturas, principalmente con el asunto de la recaudación, ¿no? Se da el lujo el gobierno de quitar impuestos que, pues, de una u otra manera generaban ingresos. Pero como ya nos tiene acostumbrados el Estado, desde la época de Moreno, que tenemos harta plata, es como para que usted se sienta bien, pero plata que no se utiliza, plata que está linda y bellamente guardada en reservas, pero que para el país pues no se van a utilizar. Entonces, pues nada, se elimina un porcentaje del impuesto a la salida de divisas, el Estado deja de recibir ese tipo de dinero y conocedores de la rama consideran que esto al final solo beneficiará a grupos de grandes importadores, dije exportadores, ¿no? Importadores, y no a la mayoría de los ecuatorianos. Lo dice Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas, explicó que la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas en un punto desde el año 2022 no beneficiará a la mayoría de los ecuatorianos, sino, dijo, solo a los grandes grupos importadores y a aquellos quienes exportan capitales financieros a guaridas fiscales. Bueno, me imagino yo, sin ser tan pesimista, que el beneficio para el consumidor es productos más económicos, ¿verdad? Creería yo, porque imagínense si no, esto fuera un desbarajuste total. Pero sigamos con el criterio del analista. Recordó que históricamente se ha dicho que con el impuesto a la salida de divisas se estaría desincentivando la inversión extranjera directa, ¿no? Ese es, según lo que dice el experto, que ese ha sido el argumento. Porque los inversionistas tendrían que pagar un impuesto al repatriar las inversiones que hacen en el país. Pero eso es totalmente falso. Desde que se implantó el ISD, existe la normativa que define que los inversionistas extranjeros pueden repatriar sus rubros sin pagar este impuesto. Es decir, se cae el fundamento por el cual este impuesto estaría supuestamente afectando a la inversión extranjera. A ver, para entender un poco el caso. El impuesto a la salida de divisas, de una u otra manera, incluso también le favorece al propio presidente, que tiene sus grandes capitales. Una de las cosas que siempre se mencionó fue que el impuesto hace que los inversionistas vean al país como el cuco. El experto ratifica que en la normativa se establece que los inversionistas extranjeros pueden traer su plata al país sin pagar impuestos y también pues repatriar sus rubros sin pagar los impuestos, como incentivo precisamente para que vengan. Ahora, dice el señor de la Torre que esto es el claro ejemplo de que se tumba el concepto del por qué la eliminación del ISD. Agregó que con estos antecedentes los beneficiados por la reducción del ISD, impuesto a la salida de divisas, serán los grandes grupos importadores y exportadores porque podrán importar más barato y eso les generará mayores utilidades. Ok, pero me imagino que tienen que vender más barato, porque si no, ¿cuál es el chiste? ¿Ok? Si no van a bajar los costos, y ahí viene el trabajo del gobierno central, ¿verdad? Porque, ok, entendamos esto. Beneficio para el ciudadano, que al final del camino se supone que es lo que se busca. Se elimina una carga de impuestos para poder importar. Viene un artefacto o lo que sea, y se supone que tiene que valer un poquito menos. Pues. Si no, ¿cuál es el chiste? Si no, ahí sí estaríamos simplemente beneficiando al millonario para que se siga siendo más millonario sin hacer nada. Según el experto, son aproximadamente 200 millones que se dejarían de percibir. Pero por otro lado, habrá una carga mucho más fuerte con la ley tributaria y los ecuatorianos vamos a tener que pagar más impuestos por otros rubros.
pero los grandes importadores y exportadores de divisas van a verse beneficiados. Al final, haciendo siempre la comparativa del impuesto, tomando en cuenta el ingreso que uno tiene, termina siendo el trabajador común y corriente el que más paga en comparación porcentual con las grandes empresas, ¿no? Uno creería que debería ser al revés, pero si usted va a comparar en porcentajes, no, claro, alguien puede decir, pero ¿qué son $100, 140? Pero hermano, en vez de que a los demás en porcentaje se le cobre más y al ciudadano menos, esto es al revés, porque hay más cantidad de ciudadanos. Por otro lado, respecto al incremento de los $25 en el salario básico de la Torre, sostuvo que este aumento es una medida más política para poder generar un respaldo de una situación crítica que tiene el gobierno en términos de imagen, más que una perspectiva de consumo. Bueno, yo no voy a criticar tanto eso, porque ahí sí estaríamos siendo bastante injustos desde el punto de vista de que se le reclama al presidente que cumpla. Y no puede ser que cumple y uno le caiga encima. O sea, más allá de que termina siendo un aumento sin el complemento necesario, no un beneficio para el resto, o sostenidamente, el solo hecho de haberlo cumplido, insisto, no sería, ahí sí estaríamos ya en el mundo de los locos, ¿no? Entonces, ¿qué le pedimos a Lazo? Que no cumpla. Si no cumple, tag machete. Y si cumple, tag machete. Entonces, creo que también hay que wow.